te lo puedo llegar a sintetizar en tradiciones, en distintos tipos de vivencias de cada persona llegada de distintos tipos de lugares. Yo tengo mi cultura, ella tiene la suya y aquí en Galicia tiene la nuestra, ¿no? Es un intercambio cultural, es un intercambio de razas, de ideas, de costumbres. Cultura es, en general, como para mí, puedo decirte, es aprender un poquito del otro, del individuo y que el individuo aprenda de uno. Es traerte un poquito de lo que tenemos y coger un poquito de lo que ustedes nos dan. Eso es básicamente lo que es para nosotros cultura. Hacemos cultura con nuestro conocimiento gastronómico, enseñándoles a la gente nuestras costumbres, nuestra forma de comer, nuestros alimentos, el conocer nuestros panecillos, las cosas tradicionales nuestras que la gente empieza a consumir y nota que les gusta y empiezan a preguntar, ¿sabes? Y se sienten muy bien, se sienten agasajados, se sienten asombrados muchas veces. Al principio tiene temor porque sí que es verdad que son así temerosos a probar ciertas cosas, pero después la verdad que los llevan bastante bien. Todo. Todo, te explico. Cultura es, pues yo qué sé, por ejemplo eso, un buen mantenimiento de los jardines, de las zonas verdes, que la gente salga a la calle con sus puestos, los artesanos, a vender cosas, cultura es el deporte, cultura es la cocina, cultura, es que yo creo que todo lo que el ser humano hace con un mínimo de pozo, que deje algo productivo, para mí es cultura. Si a mayores es bonito, es estético y dice algo, es arte, o sea, entonces ya son palabras mayores, ¿no? Pero bueno, que en principio de todo se puede sacar cultura. Por supuesto el idioma, la lengua, la literatura, todo. E sin cultura non hai nada. Non teña cultura, hasta os animales a teñen. Ou non? A cultura é a emoción. Non sabemos de onde vimos, nin cara a onde imos, pero sabemos que estamos nun territorio onde outros elementos nos poden emocionar, outros seres, outros elementos da natureza. E cultura é emoción, xa pode ser emoción que che provoca ler os textos de Schopenhauer ou escutar as cantareas do señor Canzobre que temos aquí ao lado. Pero vixía, o velo entrar, dixolle en coreano, telefunquen pela China que che poden atracar. É un campo moi amplo. A hora de poder definila, non? Dentro de iso, vamos a ver, hai moita xente e moitas persoas con moita cultura académica que en sí, bueno, pues ves grandes persoas que conocen moito da súa materia, sea dereitos, sea, non sei, enseñanza, sea... Pero, sin embargo, a nivel de cultura social ou a nivel de... O mellor un pouquiño cos principios de cada persoa. O mellor o civismo, faltalles moitísimo civismo, sendo persoas moi cultas na súa materia. Entonces, como se definiría? É difícil de definir que un médico, un maestro, non sei, un gran profesional que ten uns estudios académicos ou cátedras e que, sin embargo, socialmente sean tan incultos, non? A cultura social, vale, eu ao mellor uno o empato a dignidade, a honestidade, cos principios básicos do ser humano, da persoa en sí. Entón, ben, eu estudios académicos que deime no bachillerato superior daquelas que decían, e, sin embargo, considero que as formas do civismo é bastante máis importante a veces que uns grandes estudios académicos, non? Para mí la cultura no es precisamente tener una carrera de ingeniero, ni siquiera llegar a la universidad. Esta señora ni siquiera llegó al bachiller, o sea que me puse a trabajar con 14 años. Entonces yo creo que la cultura es un poco la casa, el barrio, la ciudad y el mundo. No hay que quedarse nunca estancado en un sitio. Y como los cuadriculados decir yo tengo razón y los demás no. Yo creo que la cultura es civismo,
es tratar de entender al de enfrente. Si no lo entiendes, pues pasas y tú te quedas con tus ideas y él con las de él. Y no sé qué más decirte. La cultura, por ejemplo, de barrio, de casa, pues es muy importante, ¿no? Porque creo que de ahí nace la mayoría de cómo uno es de mayor. Bom, generalmente a cultura, creo que temos uma ideia um pouco equivocada todos. Para mim a cultura sou eu mesma, começando pelas minhas raízes. A cultura para mim é o que eu vou colhendo ao largo da minha vida, desde pequenininha até agora. Eu penso que a cultura não é uma coisa fixa, nem tem que ser-lo, porque vais escolhendo de lo que tens, adaptando-lo, melhorando-lo e colhendo mais o que te vai dando a vida. A cultura são as viagens que fago, são os países que conheço, a gente que conheço, as costumbres, a comida, a vestimenta. Para mim isso é cultura. E creio, não sei quem nem como, estão cambiando a ideia do que realmente é a cultura, porque a cultura vem dos nossos antepassados. E hoje em dia parece que a cultura se define numa galeria de arte, num museu, numa obra arquitetônica, num título, num nome. Então eu penso que deveríamos pensar um pouco atrás de onde venimos e o que somos e onde chegaremos. Então, resumindo, essa é a cultura, o passado, o presente e o futuro. E el inserto, que é essa filosofia da vida. Es principalmente todo lo que tenga relación con las artes y con las costumbres de un lugar. Pues, por ejemplo, tanto el cine como la música, la pintura, la escultura, la arquitectura. Todo eso, pues, los conocimientos que tengas sobre todo ese campo de las artes y las costumbres, para mí eso es la cultura. Persoalmente, para min a cultura está vencellada a espiritualidade, vale? E espírito ven de mente, quer decir, que tamén a esa cultura que recibimos súmase a cultura para min, basicamente, vencellada á arte, á escrita, que cada un e cada unha vai asimilando. Eu penso que guiadas polo propio espírito. Es muy relativo, para empezar, pero quizás sea una especie de conjunto de conocimientos, no solamente sobre cosas más técnicas como podrían ser los estudios, ¿no? La cultura tiene tanta relación social como histórica, entonces igual es ese conjunto de conocimientos que un individuo posee y relativos a su cultura, a su situación social, a sus intereses también. Y creo que es muy relativo porque normalmente tendemos a asociar la cultura con el tema de conocimientos técnicos, ¿no? Soy una persona súper culta porque leo muchísimo, veo un montón de películas, soy cinéfila y estudio mucho, pero realmente la cultura no solamente se limita a ese plano académico y puede ampliarse a un plano social, creo, entiendo. Ter unha base de coñecementos, señan cultura, o sea, señan de literatura, pintura, como do que facemos día a día as persoas dentro dun barrio. Por una parte, creo que va un poco sobre el concepto de cómo nos interrelacionamos los seres humanos dependiendo de un sector o de un país o eso. Y por otro lado, creo que es un poco más amplio y un poco más abstracto, ¿no? Un poco tendrá que ver con el arte, con el arte, con el saber sobre términos de humanidad. Lo veo más sobre humanidades y arte que sobre lo que podría ser ciencias o algo así. Y bueno, pues un poco más, creo. No sé, es muy abstracto. Conjunto de tradiciones, ideas que caracterizan a un pueblo, cultura, etc. Son o diferente patrimonio que temos artístico, literario, pictórico que temos entre todos. O que creamos entre todos, non sei, son moitas cousas, calquera actividade, non sei, a verdade é que non sei definir a cultura. Non sei, vexo como algo vivo, algo que o creamos entre todos, pero que hai moitas cousas, non sei. Non é que a cultura é agora. Non sei, a verdade. É o conxunto de expresións
populares dun pobo, por exemplo. As manifestaciones pode ser tanto da idiosincrasia como manifestaciones artísticas, como de usos e costumbres que continúan a través do tempo e que configuran a un pobo como pobo en sí mismo. Pues es la identidad, la forma en la que vivimos, la forma en la que demostramos nuestra identidad, pues como vivía, por ejemplo, la identidad, la cultura gallega, la cultura canaria, sí, pues eso se diferencia. Pues a mí eso, la cultura es también pues la identidad y la diferencia, que es lo bueno de los sitios. También la forma de que vivimos, ya cómo nos relacionamos, cómo aprendemos, eso también para mí es cultura. Las canciones que me cantaba mi madre cuando era pequeño, incluso para dormirme, o para otras cosas, para animarme o para lo que fuera, las canciones que pasan así, ¿no? Que yo le canto ahora a mis hijos o a mis nietos, ya. Culturas, las lenguas que habla la gente, ¿no? Las diferentes lenguas, a nosa lingua. Eu non adoito falala, pero é cultura tamén, non? Cultura son os libros que me aprendeu a amar meu pai, tamén son cultura, non? Eu creo que cultura é o que levas dentro de ti, non? É que sacas cara fora, cara aos amigos, a xente, nas relacións. Eu creo que todo eso, non sei, para min é a base da relación entre a xente, non? Non sei, a cultura, a particular, por lo menos, a cultura de cada quen, non? Para nosotros é unha cousa, para todo o mundo, a cultura é a cousa máis principal que existe. Ser cada cultura é o mellor que pode haber. Eso. Pero lo que yo entiendo es la gente que tiene cultura. Está oculto. Igual sabe más uno de una aldea que un muy listo de la capital. Yo tengo una cuñada en Puentes de eso que es la más lista del universo. De verdad. Dicen que es muy inteligente, sabe todo cuánto hay tú. Sí. Mira la sobrina que fue para Holanda, es jefe de una cosa de ropas igual que Zara. Lo lista que es, de verdad. Habla el inglés bien. Primeiro, coñecemento, non? Gracias a la cultura llegamos a ser lo que somos, muy inteligentes, comprensivos con todo, que es lo que nos hace la cultura, entender a toda la gente, eso, y bueno, y conocimiento total. Bueno, pues eu penso que ten varias acepcións, ¿no? Unha delas é a participación, ¿no? Poñer en común todo o que se sabe e que eso se poda extender a toda a poboación e a xente con que convives, ¿no? E eu penso que eso é un aspecto importante. E outra, pues a divulgación de coñecementos tamén, que lamentablemente moitas veces pues están agachados, ¿no? Que non chegan a xente. Esta sería outra vertente tamén importante hoxe da cultura, ¿no? Chegar a moita xente con coñecementos e información que hoxe lamentablemente está secuestrada. É básica, simplemente.